¿Cómo están? Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos. Qué bueno que me acompañen porque hoy hablaremos sobre este tema que es muy, muy importante. Retomamos este caso terrible que ocurrió el fin de semana de un niño de solo 12 años que iba así, conduciendo un coche y bueno, pues tuvo un accidente. 5 menores murieron. El llamado de auxilio fue claro. Un auto en el que viajaban 9 menores de edad, de entre 12 y 15 años, perdió el control al salir de una curva. El saldo, 5 adolescentes fallecidos. El conductor sobrevivió. Él apenas rebasa los 12 años de edad. Eran las 5:30 de la tarde del domingo 18 de febrero. Un auto que circulaba a más de 100 kilómetros por hora se impactó contra un muro de contención en el eje 10 Sur Santa Catarina al cruce con José Espinosa Gorostiza, en la delegación Tláhuac. Dio varias vueltas, volcó y los menores de edad salieron proyectados. 2 niños y 3 niñas de entre 12 y 14 años murieron en el lugar, mientras que los servicios de emergencia atendieron a 4 jóvenes que resultaron heridos, entre ellos el conductor de 12 años, quien, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, presentaba aliento alcohólico. La última encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes en CODE señala que el 16.9% de los alumnos de quinto y sexto grado de primaria ha probado el alcohol o lo consume habitualmente. El conductor fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Menor. Sin embargo, por tratarse de un menor de edad, no podrá ser juzgado porque la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes establece que los niños menores de 12 años son inimputables, es decir, no pueden ser juzgados. Hoy el adolescente se encuentra en una casa hogar del DIF, en espera de conocer si es viable que regrese o no con su familia. Arely Melo, al aire con Paola. Ayer varios vecinos, alrededor de 1,000 vecinos de la colonia Santa Catarina en Tláhuac, despidieron a 4 de los 5 jóvenes que murieron en este coche. El menor que conducía dijo al Ministerio Público que vive con su mamá, que está separada de su papá. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo que estén hoy con nosotros, que me acompañen aquí el doctor Eduardo Calixto. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto tenerte. Y el abogado Juan Luis Montero. Nos saludamos nuevamente esta semana, qué pronto. Así es, Paola, buen Juan día. Luis, pero es que, bueno, pues este caso tiene pues un montón de aristas que son importantes. Si les parece bien, empezamos con las implicaciones legales. Estamos hablando, sí, de un menor de edad, pero bueno, pues ¿qué podría ocurrir con este niño y qué podría ocurrir con sus padres? Así es. Debemos empezar por determinar y entender que hay una ley especial, es una ley para los adolescentes, es decir, no se rige por los delitos que pudiera cometer algún adulto. Esto es claro que es importante que se entienda. Es decir, hay una ley para la justicia de adolescentes. Claro, no se puede meter a prisión a un niño de 12 años. De entrada, y así lo establece la ley. Y se considera como adolescente cuando es de 12 años a antes de cumplir la mayoría de edad, que son 18 años. Sí. ¿Okay? Entonces, lo que se busca esta ley es precisamente integrar al menor en base a una regulación en donde se va a contemplar pues especialistas que logren precisamente que el menor se integre en su familia, es decir, reintegrarlo a la familia y que ésta pues le aporte los elementos necesarios para salir adelante. A ver, reintegrarlo a su familia. Hay muchos detalles que no conocemos, entiendo que así lo contempla la ley, digamos que para proteger al propio menor, pero lo que sí sabemos es que el accidente fue desde el domingo y los papás aparecieron hasta ayer, domingo, lunes, martes, miércoles, y aparecieron porque lo citaron, vaya. ¿Reintegrarlo a esa familia? ¿Y qué responsabilidad podrían tener los padres? No hay una responsabilidad penal para los padres, es decir, lo que sí existe es el que la autoridad, en este caso, por ejemplo, el DIF, que tengo entendido que el menor está en una casa hogar del DIF, tendrá que evaluar cuáles son las condiciones de esa familia para ver si realmente ese ambiente es conveniente para el menor o no es conveniente para el menor. Me decía ya ayer el titular del DIF en la Ciudad de México, me lo decía en el programa de radio, que no se ha definido todavía si la custodia será para el propio DIF o volverán con sus padres, en este caso con su madre. Pero, ¿y el coche? O sea, si el coche se lo prestaron, hay una responsabilidad ahí, ¿no? Si lo tomó sin avisar, pues ya es distinto.
responsabilidad como delito, que los padres cometan algún delito, no hay una conducta tipificada en el aspecto de que por prestar un coche yo estoy cometiendo un delito. ¿A un menor de 12 A un años? menor de 12 años. Hay una irresponsabilidad en base a la educación Ya. que se le debe vertir al menor y a esa guía que es parte de la patria potestad que ejercen los papás de las obligaciones, de los deberes que tiene un papá con un menor, con un hijo. Entendamos, es adolescente de 12 antes de 18. Antes de los 12 años se considera niño o niña, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues es importante, no quiere decir que no se tomen cartas respecto a los padres. Se tiene que evaluar esas condiciones, se tiene que evaluar cuál es la formación que puede recibir cualquier menor en su estado familiar, en su núcleo familiar. El doctor Calixto está con nosotros pues para hablar de lo que ocurre en el cuerpo, en el cerebro de los menores cuando consumen alcohol. En este caso no, digamos que no se ha informado de manera oficial que efectivamente pues este niño, este adolescente hubiera bebido, que también hay una razón, ¿no? En aspecto de... que no se dice que sí, claro, para proteger al menor, sí, la ley, autoridad no confirma. Sí, la misma ley pide que sea totalmente sigilosa la información que se va desarrollando durante el procedimiento cuando estamos hablando de un adolescente. O sea, se ha mencionado que tenía aliento alcohólico, pero no se ha confirmado si efectivamente pues el chavito había tomado o no. Pero, bueno, iba manejando un coche a 150 kilómetros por hora. Es de verdad espantoso. ¿Y qué decir al respecto? ¿Qué ocurre? Insistir en el tema. ¿Qué pasa cuando los menores consumen alcohol? Doctor. Desafortunadamente aquí se cruzan dos elementos básicos. El primero es que un adolescente todavía no tiene corteza prefrontal formada, que es la parte donde se fijan los filtros sociales, donde se da la proyección adecuada, en donde tú le puedes decir a alguien, eso no se hace y se entiende inmediatamente. Estoy hablando de un adulto. Un adolescente no le cuesta mucho trabajo entender porque el contexto social que define que uno tenga que parar todavía no lo tiene construido. En especial los varones llegamos a esto hasta los 26 años de edad. Quiere decir que a los 12 años de edad tenemos prácticamente un filtro inexistente. Pero por otro lado, existe un dato característico muy puntual, las hormonas. En el contexto de que se genera una gran producción de testosterona asociado a una inmadurez cortical, nos damos cuenta que prácticamente se siente a esa edad que se puede hacer todo, no se hace un filtro adecuado, los coches en especial se aceleran pensando que no va a suceder nada. Y si a esto aunamos la posibilidad de alcohol, que prácticamente genera un proceso inhibitorio, que no se miden todavía aún más las consecuencias, aún sabiendo que se está cometiendo un delito o que hay algo mal, se consuma todo y se produce lo que estamos viendo. Entonces, estamos ante un aspecto neuroanatómico y morfológico, neuroquímico, que explica un cerebro poco intelectualizado y con un efecto posible del alcohol que todavía potencia el que no se tomaran buenas decisiones. Pero además está el tema, doctor, bueno, vemos que de repente pues, les empiezan a permitir a cierta edad, ¿no? A los chavos probar, consumir. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos, digamos, a largo plazo de eso? Primero, lo que hacen es generar adicción, es la manera como se convive, es un proceso que incluso socialmente se está aceptando cada vez más, desafortunadamente. El cerebro humano ingiere el alcohol, tiene la necesidad de volverlo a ingerir porque es una manera en donde se sienten muy tranquilos, donde les permite olvidar el cerebro, entre más alcohol tome, olvida más rápido este proceso o los procesos que estén alternos, incluyéndose los aspectos negativos y finalmente es un aspecto que genera placer. Entonces, asociando esto a una edad en donde todavía no se entienden muchas cosas, pues es un caldo de cultivo que si no hay supervisión, que si no hay un ejemplo en casa, que si no se habla y se retroalimenta, pues vemos desafortunadamente estos terribles casos. Sí, que es un caso de verdad espantoso. Así es. Pues a cuidar mucho a nuestros niños y jóvenes y yo les agradezco a ambos que hayan estado hoy aquí conmigo. Gracias, Juan Luis Montero, gracias al doctor Calixto.